Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar estudiando la Carta de Santiago. Ya vamos por el capítulo 4, de hecho vamos a iniciar el capítulo 4, habiendo reflexionado mucho y sobre todo con los elementos que nos proporcionó Santiago para que podamos evaluar nuestra madurez. Ya habíamos evaluado la forma en que nos comunicamos con otros y cómo evidenciamos madurez, sobre todo aquellos que se hacen maestros a sí mismos, según el verso 1, lo cual te acuerdas que es relacionado con madurez. Y básicamente el desafío que Santiago ha hecho es, bueno, si tú te consideras un maestro, si tú consideras que has llegado a un punto donde puedes enseñarles a otros cómo se vive la vida cristiana, cuáles son los principios, cuál es la voluntad de Dios, los principios bíblicos, cuál es la verdad de Dios, se va a exigir de ti madurez. Y lo primero que debes evaluar es la responsabilidad que conlleva usar la boca para enseñar a otros y cómo también debes evaluar que la conducta pueda estar alineada a eso que enseñas. Y el último desafío que hizo fue tremendo porque la verdad es que la madurez verdaderamente se comprueba por medio de nuestra conducta. Y aprendimos sobre 3 conductas, 2 de ellas evidencian madurez, una de ellas no evidencia madurez, y es aquella conducta que es problemática. Aprendimos que es aquella que la inclinación siempre es a complicar las cosas, a ver lo negativo, realmente a buscar el conflicto o a buscar el pleito. Y sin abandonar ese tema, ahora el capítulo 4 atiende un aspecto que está relacionado a esta conducta no madura. Porque obviamente de nada o de muy poco nos podría servir identificar una conducta que es indebida, que es inmadura, y no identificar aquellos elementos que la originan, por qué ha llegado a ese punto y cuál es la experiencia que puede tener una persona que le está costando alcanzar esa madurez. Y sobre eso atiende el capítulo 4 que inicia de la siguiente manera. Inicia con otra pregunta que nos va a servir también para poder evaluarnos. Dice el verso 1 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? ¿Por qué no pedís? ¿Pedís y no recibís? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y mira, el verso 4 adquiere otra dimensión, otra relevancia, otro énfasis. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Como podemos ver en estos primeros 4 versos, la tónica de Santiago no cambia. Sin embargo, debemos recordar que en cada oportunidad Él hace una pausa para decirnos a nosotros, hermanos míos, en varias oportunidades, hermanos míos, amados. Tenemos una relación en Cristo que es importante y te acuerdas que la verdad de Dios, esta que desciende de lo alto, es benigna, no es para producir daño. Sin embargo, no oculta la realidad de muchas cosas. En este caso, de lo que se trata es de entender cómo los pleitos se originan. ¿Qué es lo que ocasiona? Y te acuerdas que en el capítulo anterior estábamos evaluando mucho nuestra madurez. Y como te decía anteriormente, lo que se evalúa era la conducta. Pero ahora la tónica que toma todo esto se traduce a te voy a dar un indicador más, básicamente es lo que dice Santiago. Y lo que debes evaluar es en qué tantos pleitos tú estás involucrado, ya sea de manera activa o pasiva. ¿Cómo estás manejando los diferentes conflictos que se presentan en la vida, los diferentes desafíos en las relaciones interpersonales que se desenvuelven en diferentes circunstancias, que algunas circunstancias de ellas van a ser apremiantes y van a exigir de nosotros madurez?
Yo no sé dónde pondrías tú la X o el chulito en cuanto a pleitos. No, yo lo pondría en el verde, hermano. Yo pienso que yo no tengo pleitos. Y si esa es tu situación, qué bueno, me alegra mucho por ti. Otro quizás se va a ir al otro extremo y decir, yo peleo todos los días. Si eso es así, qué difícil, ¿verdad? Que pudieras estar experimentando algo como eso. Es que en lo relacionado a pleitos es interesante que el verso 1 lo vamos a ver que dice entre vosotros. Habla de los creyentes, porque obviamente tenemos puntos de vista distintos y podemos tener quizás algunas discusiones, pero que no lleguen al punto de que se genere un pleito. Fíjate que Proverbios capítulo 3, verso 30 dice, no tengas pleito con nadie. O sea, lo que está diciendo es, evita el conflicto. Mira, la evidencia de tu madurez va a ser a un punto donde tú te vuelves un pacificador y no un problemático. Evita hasta donde sea posible. Ahora es curioso que el proverbio dice, no tengas pleito con nadie sin razón. Y entonces alguien dirá, entonces si hay razón, entonces sí da lugar al pleito. La verdad es que no. Dice, si no te han hecho agravio. La invitación que hace este proverbio es, mira, evita el conflicto hasta donde te sea posible. Quizás el otro va a estar peleando, pero tú vas a estar calmado. Por eso, mira, Proverbios capítulo 22, verso 10 nos dice, echa fuera al escarnecedor. A ese que se burla, ¿verdad? O que llama al pleito, al conflicto, a la contienda. Dice, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Entonces cualquiera puede pensar, entonces yo lo que debo de hacer es alejarme de las personas conflictivas. Probablemente, dependiendo del caso, por supuesto, entendiendo que el distanciamiento no es enemistad. Pero tú lo que estás buscando es, no, yo me voy a alejar de las personas problemáticas. Pero este proverbio también tiene otra aplicación. Y es que echar fuera al escarnecedor, al conflictivo, al problemático, probablemente se trate de ti. Entonces, ¿yo cómo lo echo fuera? Eso vamos a descubrir al estar estudiando estos primeros 4 versos. Es cómo yo saco de mí a este escarnecedor que llevo por dentro, a este conflictivo, a este peleón, a este buscapleito. Debo hacer algo al respecto. Y fíjate que ahora Santiago, por medio de algunas preguntas y con el contenido que nos da en tan solo 4 versos, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a identificar la causa de nuestros pleitos. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué estamos en constante conflicto? Y nos va a dar las cualidades de estas causas de problemas interpersonales, de pleitos, de conflictos que no deberían ser. Y lo primero que nos va a decir es, mira, la causa de los pleitos es interna. Es interna, porque cualquiera podría decir, sí, la causa, mire hermano, la causa de mis conflictos es mi esposa. Oh, no, mi esposo. Mire, la causa de los pleitos que tengo con mi esposo, quizás dirá algunos, son los niños. No, la causa de mis pleitos, pastor, son nuestras finanzas. Mire, cada vez que llega el día de pago y cada vez que tenemos que estar pagando las cosas y entonces el ingreso y el presupuesto y eso genera conflicto y se arma un pleito. No, la causa son mis compañeros de trabajo. Y podría, mira, ser una lista interminable. Pero Santiago lo que va a decir es, no es externa. La causa de nuestros pleitos, de nuestros problemas interpersonales, nuestros conflictos, es interna. No es externa. Mira, lo que origina nuestros pleitos no son las circunstancias, primordialmente, sino, va a decir, nuestra concupiscencia, acordándonos de que concupiscencia es ese apetito o deseo por lo prohibido, por lo incorrecto, por lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y mira cómo lo dice acá en el verso 1. Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí ya llevas 2 términos que sirven para analizar el conflicto. Es guerra y pleito. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? ¿Por qué estás constantemente peleando? ¿Por qué le estás echando la culpa al otro de esos pleitos que estás teniendo? ¿Por qué te estás justificando de ese tu temperamento? ¿Por qué estás tratando de justificar esas palabras que usas y ese constante conflicto? Y Santiago va a decir, no es externo, es interno. Y eso es dentro de ti. Dice, no es
de vuestras pasiones, que por cierto la palabra utilizada para pasiones es ese deseo y apetito de la carne por aquello que no necesariamente es la voluntad de Dios, que mayormente no es la voluntad de Dios. Eso hay adentro, esos deseos egoístas, carnales, que están dentro de ti, son los que dan origen a tus conflictos. Dice, las cuales, las pasiones, combaten en vuestros miembros, hablando de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra mente, que describe una batalla terrible adentro de nosotros. Y él hace un análisis del conflicto, donde podemos fácilmente desglosar lo que es guerra, pleito y esto que combate dentro de nuestros miembros, al cual hace referencia. Y es que hay diferencia en estos términos. En primer lugar, cuando hace el análisis del conflicto, lo que dice es, bueno, la guerra es la controversia, es la pugna, es eso en lo que no está de acuerdo, incluso, eso en lo que no está de acuerdo con la palabra. Ahí tu carne dice, no, yo no estoy de acuerdo con perdonar, no, yo no estoy de acuerdo con ser humilde, yo no estoy de acuerdo con ser dócil, yo no estoy de acuerdo con, yo no sé, con tantos principios bíblicos que no buscan tu daño, antes buscan nuestro beneficio y son de gran bendición para nosotros, pero es esa pugna, no estoy de acuerdo contigo, es la causa de ese conflicto adentro mío que me hace estar en controversia con alguien. Cuando habla de pleito, la diferencia es que el término apunta hacia el hecho de que es la pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona? Es ese punto, esa manzana de la discordia, es ese tema, ese asunto en la vida, es circunstancial. No estás de acuerdo, pero luego viene una batalla cuerpo a cuerpo. Es donde se va elevando la voz, es donde se va calentando, se van caldeando los ánimos y la situación va creciendo, entonces el pleito va creciendo y no solamente va creciendo en el momento de la pelea del cuerpo a cuerpo, sino que el día con día, semana tras semana, mes tras mes, año con año, y se vuelve una guerra donde hay una pelea cuerpo a cuerpo constante que lo que revela es inmadurez. Y entonces, ¿de dónde surge esto? O sea, esta situación circunstancial, verdaderamente, esta pugna, esta controversia y esta pelea constante circunstancial, dice Santiago, ¿sabes de dónde procede? No de los asuntos de controversia. No es esa manzana de discordia, es el hijo favorito, es la compra indebida, es la compra impulsiva, es el comentario quizás dañino, es la ofensa que se hizo, o yo no sé, ponle cualquier situación. Pero el problema es la batalla que llevas por dentro. Ese deseo interno de cada uno de nosotros que tiende a inclinarse hacia el pecado, cuando eres egoísta, cuando eres orgulloso, cuando eres soberbio, algo que vamos a aprender el siguiente domingo en los siguientes versos, va a tratar ese asunto. Pero es esa batalla de la cual habla Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, donde dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, ¿de qué? Dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es esa batalla dentro de cada uno de nosotros donde decimos, yo no me voy a dejar, yo no voy a ceder, yo no me voy a callar, yo no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, yo no creo, yo voy en contra, yo me impongo ante los demás. O sea, el egoísmo es esa batalla interna que Colosenses nos pide matar. Porque eso es lo que debe hacerse. Es que el deseo está ahí y te acuerdas que eso es algo que Santiago mostró en el capítulo 1 del versos 12 al 16 prácticamente, donde dice, mira, ni culpes a Dios de las situaciones en la vida de tentación, ni culpes al diablo. Tienes que responsabilizarte. ¿Te acuerdas que habló acerca de la concupiscencia, ese deseo de lo prohibido, que es responsabilidad de cada uno, que primero atrae, luego atrapa y luego afecta? Ok, cuando te atrae es el momento de cortarlo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ese hombre, ¿verdad? O esa mujer conflictiva, sácalo de ti. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta parte nuestra
que batalla dentro de nosotros por ser egoístas, orgullosos y hasta soberbios, que es lo que está generando el conflicto. Mira, es tu concupiscencia. Tener pleitos entre nosotros es un claro indicador de que la carne está ganando. Cuando tú te descubras peleando, incontrolado en tu temperamento, discutiendo al punto de que el ambiente en la casa o en el trabajo está siendo muy complicado, lo que indica es que tu carne está ganando. Y eso no es bueno. Y eso no es bueno. Santiago dice, mira, antes de que tú te justifiques en el juego de circunstancias, en las personas problemáticas que están cerca tuyo, que seguramente es difícil, pero siempre la Biblia te va a llevar al punto de la responsabilidad personal. Y lo que te va a decir es, evalúa tu corazón, evalúate tú y date cuenta, realiza que el origen de los constantes conflictos, de los problemas interpersonales, su origen está dentro de ti y dentro de mí. Nuestra concupiscencia es el egoísmo de la vida, es cuando vivo para satisfacer mis deseos. Y fíjate qué terrible solo mencionarlo. Cuando vivo para satisfacer mi carne, y tú, diciéndole a otra persona, y tú estás incluido. O sea, tú no estás haciendo las cosas como yo quisiera que fueran hechas. Tú eres el que está fallando. No miro mis defectos, miro los del otro. Mis hijos son los que no deberían comportarse así. Quizás tú a esa edad eras peor, quizás, o muy seguramente. Es esa idea de pensar que el universo gira alrededor tuyo. Es el egoísmo, es esa concupiscencia, ese deseo de satisfacer, que lo único que importa es satisfacer tus deseos. Mira, los pleitos se originan y prolongan en un corazón que vive principalmente para satisfacer sus propios deseos. Y entonces Santiago lo que nos dice, mira, los pleitos son un indicador de inmadurez. Y antes de justificar la causa de ellos, debes entender que el origen de esos pleitos eres tú y está dentro de ti. Es tu egoísmo. Es tu egoísmo. No pensar en los demás, podríamos pensar en tantos textos. Pero luego lo que nos va a decir es, mira, y una vez entiendas que la causa es interna, ahí en eso interno, lo que va a encontrar o lo que va a revelar, lo que va a poner al descubierto es la causa de tus problemas, va a decir, de tus conflictos, de tus peleas, es la insatisfacción que hay en tu corazón. Mira versículos 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Qué términos más fuertes, ¿verdad? Dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Yo creo que a este punto ya te diste cuenta que hay mucho deseo insatisfecho. Hay mucha falta de fruto, no hay resultados. Hay un esfuerzo por algo, hay un deseo por algo, hay un egoísmo en medio de todo eso, y con todo eso no lo logras. Entonces hay mucha frustración. Por supuesto, a la insatisfacción le acompaña la frustración. Dice verso 3. Pedís y no recibís. Qué tremendo otra vez, ¿verdad? No consiguen nada. Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Insatisfacción. Mira, los conflictos surgen por la frustración de no conseguir lo que nuestra carne desea. Y yo puedo pensar en lo difícil que es tener un ideal de vida. Es cuando en el egoísmo de la vida nosotros pensamos que los demás existen para hacerme feliz a mí. Es cuando yo vivo únicamente para satisfacer mis deseos, lo que la carne me pide. Es no entender que así como los demás tienen defectos, yo también tengo defectos. Y entender de que el origen de nuestros pleitos no son principalmente el juego de circunstancias, sino que principalmente es la concupiscencia de nuestro corazón. Es el egoísmo, es la inclinación hacia el pecado.
Cuando, cuando en una relación y en un ideal de vida hay mucho esfuerzo y hay personas que se levantan con un ideal de vida. Algunos tienen que ver con dinero, otros tienen que ver con fama o popularidad, otros tienen que ver con profesionalismo. Y fíjate, no necesariamente son cosas malas, porque tú sabes, la Biblia dice que el dinero no es el problema es el amor al dinero. El profesionalismo no es un problema, sino que se vuelva el fin de la vida es el problema. Pero entonces plantea Santiago un escenario tremendo, donde lo probable, dice, es que en tu corazón esté originándose un conflicto que da luz a pleitos con otras personas, a mucha confusión, a mucha incomodidad, a mucho problema, porque no estás a gusto como estás. No estás a gusto. Quieres algo más. Pero entonces te despiertas queriendo algo más y haces planes. Y haces esfuerzos. Pero lo tremendo es la causa del por qué estás viviendo así y la frustración de no lograrlo. Plantea un escenario tremendo y menciona varios aspectos. El primero de ellos es codicia. Mira, una codicia infructuosa es que estás apeteciendo algo intensamente y este algo no lo logras. Yo no sé, ahí puedes poner, yo deseo que mi esposa cambie, yo deseo que mis hijos cambien, pero tú no, ¿verdad? No está dentro del plan. Yo lo que anhelo, lo que me apetece es un mejor trabajo, es que me dupliquen el sueldo, es viajar, es tener otro puesto en la vida. Y entonces haces un plan de vida y dices, si yo tuviera esto, entonces yo estaría satisfecho. Lo tremendo, vamos a ver más adelante, es que has caído en la trampa del mundo. Que el mundo te está ofreciendo un espejismo de una vida satisfactoria que nunca va a suceder. Entonces te has metido en una espiral o en una ruleta que no va para ningún lado. Y estás haciendo muchos esfuerzos y no estás a gusto como estás. Y entonces, claro, no estás a gusto en tu trabajo, no estás a gusto en tu casa, no estás a gusto con tus hijos, no estás a gusto con tu esposa, no estás a gusto con tu negocio, no estás a gusto con la vida, no estás a gusto con el trancón, no estás a gusto con la ciudad, no estás a gusto con la Biblia, no estás a gusto. Claro, cuando esa es la situación, lo que va a pasar es que vas a generar mucho conflicto o cuando entres en contacto con los conflictivos, van a haber pleitos. Y menciona algo a lo que está conectado con la codicia. Es la envidia, porque la codicia se alimenta de la envidia, es estar enardecido por tener lo que otros tienen. Es pensar, como dicen, ¿verdad? El césped de mi vecino luce mejor. Acá en Bogotá todo el césped luce muy bien, por cierto, por el clima que tenemos acá delicioso. Pero ¿a qué se refiere? Eso es, yo creo que el otro está mejor que yo. Yo veo su matrimonio, yo veo su carro, yo veo su trabajo, yo veo sus capacidades, yo veo. Y ves lo superficial. Yo veo sus redes sociales y superficial. Tú no sabes cómo realmente está el otro. Y probablemente esté muy bien. Y si está bien, te acuerdas que la sabiduría de lo alto nos enseña a alegrarnos con los que van bien y a compadecernos de aquellos que le va mal. Es adquirir un corazón benigno, a ser benignos. Pero el problema es que no estás a gusto porque consideras que los otros están mejor que tú, porque tienen más cosas materiales. Fíjate, y aquí es donde vienen conceptos puramente del mundo. Y esto es lo terrible. Y entonces tu corazón está enardecido, es este bosque que está encendido, ¿te acuerdas del Gehenna? Es este basurero público que empieza a arder y que tarde o temprano explota en un pleito terrible y constante. Claro, llegas mal geniado a la casa, no estás a gusto, estás haciendo planes, no agradeces al Señor, tu corazón está afectado, está enardecido, porque quieres lo que otros tienen. Qué vano. Dice, qué círculo o qué ciclo vicioso en el que el mundo te ha metido. Porque te ha puesto ese concepto mundano y te has convencido de que eso es. Y eso es lo que está dando origen a tus pleitos. Y por eso lo tercero que menciona son esfuerzos infructuosos. Dice, matáis y ardéis de envidia. Este matar es
esta disposición que puede tener alguien de pasar por encima del otro, es atentar contra otros. Por eso has llegado al punto de mentir, por eso has llegado al punto de exagerar. Quizás algo, ¿verdad? Quizás por eso es que participaste de ese chisme. Quizás por eso fue que iniciaste ese chisme. Quizás por eso es que andas mal geniado todo el tiempo. Porque no estás a gusto con el bien de los demás. Antes codicias y ardes de envidia. Y Santiago dice, y con eso no logras nada. No logras nada. Ah, ¿cómo no? Sí logras algo. Estar en un pleito constante. Mira, una codicia infructuosa, una envidia infructuosa, pero esfuerzos infructuosos, no vale la pena vivir así. Y sabes que dentro de esos esfuerzos está incluida la oración. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque voy a decirlo así, es fácil pensarlo de un incrédulo. Esa es la vida del incrédulo. Es un espejismo, es lo que el mundo le ofrece, es quedar deslumbrado por lo que el mundo le ofrece, es ir detrás de lo que el mundo ofrece y es vivir frustrado por no lograrlo. Y porque algunos que logran llegar a la cima se dan cuenta de que ahí no hay nada, que ahí no hay nada. Pero lo más tremendo es que de lo que va a hablar o de lo que trata en estos versos 2 y 3 es de un cristianismo, fíjate, mundano, una religiosidad más bien, una religiosidad mundana. Y uno dice, ¿cómo? O sea, yo pensé que la mundanalidad era otra cosa. O sea, es como ser llevado por las drogas o ser llevado por el alcohol o estar metido en algo ilegal. Y claro, eso es del mundo. Pero el materialismo es del mundo también. El egoísmo es del mundo también. La educación que no incluye la disciplina es del mundo también. La soberbia es del mundo. Y tantas cosas que podemos pensar. Pero cuando yo pienso en la vida de un creyente que no logra, que está enamorado del mundo o afectado por lo que el mundo ofrece, es que lo lleva incluso, y esto es lo que se predica en muchas iglesias, lo lleva a oraciones infructuosas, porque apelan al materialismo y apelan a conseguir las cosas de este mundo y se olvidan de las cosas eternas. Se olvidan de la voluntad de Dios, del propósito divino y la misión por la cual nosotros seguimos acá en la tierra. Y Santiago lo menciona. Yo creo que eso es tremendo para que nosotros revisemos el contenido de nuestras oraciones. Porque, en primer lugar, lo que revela es ausencia de oración. Dice, no piden. Ustedes están en un esfuerzo terrible por conseguir un trabajo, por cambiar de trabajo, por mejorar las finanzas, por mejorar el matrimonio, pero vida de oración no veo, diría Santiago. No piden. Pero lo segundo que hace es, y a los que sí lo hacen, lo que yo veo y lo que yo escucho en sus oraciones, lo que me doy cuenta, es que hay inmadurez. ¿Y por qué hay inmadurez? Porque sus oraciones dejan ver que su enfoque es mundano, es puramente del mundo lo que quieren, solo lo material, se han olvidado de lo espiritual, de lo eterno. Mira en Juan capítulo 14, verso 13, Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, de este texto surgen algunos falsos predicadores diciendo de que como si fuese una frase mágica, y algunos quedan fascinados con el tema de pide ese carro en el nombre de Jesús y te será dado, pide un mejor trabajo en el nombre de Jesús, somos hijos del Rey de Reyes, entonces debemos vivir como reyes. Jesús es el Hijo de Dios y Él vivió en condición humilde. Pero Abraham era riquísimo, hermano. Sí, es cierto, Abraham, un hombre de Dios, era rico, porque el problema aquí no es el dinero, el problema es el enfoque. Entonces, lo que hacen es, o lo que está planteando de alguna manera nuestro texto, es de este evangelio de la prosperidad. Es que si tú eres creyente no debes tener problemas, especialmente no debes tener problemas de plata, todo te va a salir bien, todos los negocios, prosperidad, y entonces dale plata al Señor porque Él te va a devolver el doble. Mentiras. Porque lo que está diciendo Jesús en Juan capítulo 14, verso 13 es, ¿qué es pedir en mi nombre? Te lo doy de una manera sencilla. Si a mí me gusta, si tú me conoces, tienes una relación conmigo y sabes que me gusta el chocolate, pero entonces vamos a comprar un helado y yo te digo, pide algo en mi nombre. El sabor
del helado en mi nombre. Entonces llegas tú al cajero y entonces al momento de pedir y te preguntan qué sabor, tú dices, sí, en nombre de él dame uno de fresa. ¿Realmente estás pidiendo como si yo lo estuviese pidiendo? ¿Sabes que pedir en nombre de es pedir lo que la persona pediría? Y perdón que hago un juego de palabras acá. Espero que quede claro. Es pedir en el nombre de Jesús, es esto. Pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que él pediría. ¿Pediría Jesús algo puramente material y mundano, prosperidad material? No, él no lo pediría. Él pediría con propósito. Él usaría todo lo que es del mundo, lo terrenal, para un propósito celestial, para glorificar a Dios. Y algunos lo disfrazan. Señor, dame este puesto para tu gloria. Y cuando llegan a ese puesto, hasta dejan de llegar a la iglesia, dejan de servir, se desenfocan totalmente. Es tan tremendo que los discípulos, como el día de hoy, algunos no han entendido esto. Por eso en Lucas capítulo 22, verso 42, dice, diciendo Padre, dando el modelo de lo que es eso, ¿verdad? Aquí va a pedir en nombre del Padre realmente, Jesús. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, hablando de ir a la cruz. Dice, en mi carne yo no quiero. Pero mira qué tremendo, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es pedir en nombre de Jesús. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la de Jesús. Que se haga la voluntad de Dios en esto. Y yo estoy tranquilo, Señor. Entonces tienes paz, no tienes conflicto. Pero el problema que está planteando Santiago es, no, algunos están en un conflicto tan terrible que están deseando las cosas de este mundo, están enfocados en las cosas de este mundo, en la seguridad que te ofrece este mundo, en pagar el seguro de esto, de esto, de esto, de esto y de esto otro, y entonces tengo paz porque esto me da seguridad. Es la carrera, y no digo que no hay que crecer profesionalmente, no me malentiendas. Hay que crecer, pero que no se vuelva la cosa y que no vaya en detrimento de tu vida espiritual y de tu servicio al Señor. Y Jesús dice, esta es la idea. Y llega a un punto donde en Juan 16, 24 dice, hasta ahora, les dice, nada habéis pedido en mi nombre, que yo creo que es la posibilidad que plantea Santiago. Dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, tengan la satisfacción de pedir al Señor y recibir, cuando piden lo que Él pediría. Y yo creo, hermano, que Jesús pediría la armonía de tu hogar para su gloria, no para satisfacer nuestro egoísmo. Pero hasta ese punto, yo creo que lo que pasó con aquellos discípulos es lo que está pasando con los receptores de esta carta y posiblemente con nosotros. Que no, cuando dice no pedís, es que está a la espera de que pidamos verdaderamente en el nombre de Jesús lo que Él pediría. Pero dice hasta ahora, no pides así. Es muy notorio que vives para las cosas de este mundo. Y cuando pides no reciben. Y se enfurecen o se frustran. Porque no, la vida cristiana no. A mí me dijeron que era así, entonces si yo pido en el nombre de Jesús. No, es que no es una fórmula matemática. No es una frase mágica. Es que es pedir lo que Él pediría. Mire, yo recuerdo pensando en esto. Yo recuerdo en una oportunidad cuando todavía vivía en El Salvador y mi hija estaba muy pequeña. En el supermercado habían unos carritos de mercado pequeñitos para que los niños pudieran, y esto yo creo que era parte del marketing, ¿verdad? Que tenían, la estrategia que tenían de venta, donde el niño podía echar lo que el niño quisiera. Y entonces yo me acuerdo que yo permitía que mi hija echara todo lo que ella quisiera. ¿Y qué piensan que echaría un niño? Es tanto dulces, golosinas, peluches y cosas, y fue bien interesante. Pero obviamente yo ya le había advertido, cuando llegáramos al punto de pago, yo iba a comprarle lo que yo crea que es necesario. Y por supuesto podía darle algunos gustos. Y yo honestamente, conociendo a Dios, yo creo que Él nos da algunos gustos a nosotros. Pero su bondad, su misericordia con nosotros, su gracia con nosotros. Pero sabes, es que yo creo que a veces en la vida echamos a nuestro carrito cosas que anhelamos. Y cuando llega el momento de llegar a punto de pago y que Dios diga, no necesitas eso, a algunos entran en conflicto. Pero yo quiero eso, yo quiero eso. Y Dios diría, no, yo sé que lo quieres, pero no lo necesitas.
Y Él está velando por nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento, como un papá para con un hijo. ¿Te imaginas si nosotros le diéramos todo lo que nuestros niños quisieran? Terrible. Te lo digo de manera categórica, el principio que está detrás acá en Santiago. Dios no provee para deseos mundanos. Punto. Pero yo creía que sí. Estabas equivocado. Pero a mí me molesta que no sea así. Entonces vives insatisfecho. Y ahí está el origen de tus problemas interpersonales. Ahí es donde comienzan los pleitos. Y debes revisar si tienes un pleito con Dios. Porque el tercer elemento que toca en el verso 4 también es fuerte. Que es, mira, la causa de los problemas es interna. ¿Y qué hay ahí en lo interno? Insatisfacción. Porque estás desenfocado. ¿Y por qué estás desenfocado? Por infidelidad. Mira verso 4. Dice, y notas los signos de exclamación. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, los conflictos surgen del mayor descuido de todos. Descuidar nuestra relación con Dios. ¿Sabes que lo último que hace Santiago es sacar a flote que el problema es la relación que el creyente tiene con el mundo? Es que el mundo lo ha cautivado. El mundo le ha coqueteado al corazón del creyente. Y el mundo le ofrece algo que mira, si te cambias de país, que no estoy en contra de cambiarse el país. Hay situaciones donde, por supuesto, es posible y lo importante es seguir haciendo la voluntad de Dios y seguir creciendo y seguir sirviéndole. Pero a veces, en algunos casos, cambiarse de país es un desastre. Cambiarse de trabajo es un desastre. Cambiar de posición es un desastre. Y lo único que no cambia es la actitud. Y Santiago diría, qué mal, qué mal. Mira, 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo tenía una preocupación que externa acá. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Va a haber religiosidad? Claro, van a haber peticiones de oración mundanas. Y el mundo te ha deslumbrado, te ha coqueteado, te ha atraído, te ha seducido, te ha atrapado. Y lo difícil sería que te haya afectado. Pero cuando estás en esta situación, en conflicto, adentro, con Dios, con los demás, con la vida, es que el mundo te atrapó y te está afectando. Al punto que el alma adúltera, sabes que lo que está planteando es que se ha adulterado tu relación con Dios. Como el adulterio, es infidelidad. Es que ahora prefieres más el mundo, lo que el mundo te ofrece, que te tiene atrapado en esa insatisfacción y en esa frustración, con puros estándares aceptables de comportamiento. ¿A qué me refiero? Que no son necesariamente cosas malas. Que no es drogas, no es alcohol, no es borrachera, no es infidelidad, que estás engañando a tu esposa, no es que estás robando plata en tu trabajo. Pero es que a través de las cosas que te va ofreciendo el mundo, ese bienestar, esa ocupación, va absorbiendo tu vida, va absorbiendo tu tiempo. Y por eso, mira, el concepto de mundano debe estar claro en nosotros. En Salmo 17:14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. El hombre mundano no es el alcohólico, aunque si tienes un problema de alcohol debes dejarlo. Si tienes otro tipo de problemas de pecados claros, categóricos, deberías dejarlo. Pero dice, el hombre mundano es el que tiene su porción en esta vida, donde lo más importante es la plata, donde lo más importante es la seguridad que la plata me pueda dar, donde lo más importante es la posición en la vida, donde lo más importante es lo terrenal. Y entonces están luchando por conseguirlo y al no conseguirlo están insatisfechos, están frustrados. Entonces llegan mal geniados a la casa y ahí está el origen de todo el pleito. Claro, Santiago tiene la razón, la Biblia tiene la razón. Y dice, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Pareciera que el mundano como que le va mejor. Uy, la prosperidad del mundano. Cuidado, cuidado porque puede pasarnos lo mismo que a Demas en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Que dice Pablo, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué? Y me ha desamparado lo que significa es, mira, aquí estamos haciendo ministerio.
Y se fue. Ya el compromiso se acabó. ¿Pero por qué? Dice, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero eso me puede pasar a mí. Sí, me puede pasar a mí, hermanos. Cuando el mundo nos coquetea y lo que me ofrece el mundo se vuelve prioridad. Ay, pero no es para tanto, no debería ser tan difícil. Bueno, Santiago lo que dice es, tu voluntad ha sido infiel. Desde el momento en que lo que el mundo te ofrece es más importante que lo que Dios te ofrece, has caído en infidelidad. Por eso en el Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, yo no quiero ir detrás de lo que este mundo me ofrece. Ah, pero yo lo he visto que hay cosas que el mundo da, que yo lo he visto. Claro, Dios bendice, pero que no se vuelve el todo de la vida. Es que mira, es que lo terrenal es pasajero, lo celestial es eterno. Y entonces, que no te extrañe si estás teniendo conflictos, porque el mundo te ha atrapado, el mundo te ha traído, el mundo te ha seducido y el mundo te está afectando. Todo aquel que prefiera lo que el mundo ofrece, experimentará lo mismo que en el mundo se sufre. Pleitos. Por eso, mira, podemos llegar a la conclusión en estos 4 versos que realmente la causa de nuestros pleitos es interna. Es interna, mira, es la insatisfacción de no lograr lo que este mundo te ofrece. Y más delicado aún, es infidelidad, donde nos damos cuenta de que lo que el mundo ofrece, estamos prefiriéndolo por sobre lo que Dios nos ofrece. Pero ¿y cómo corregirlo? ¿Cómo hacer algo al respecto? Eso precisamente nos va a mostrar y es algo que vamos a ver el siguiente domingo.